Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el Hola corazón. hermanos, el día de hoy, 14 de marzo del 2020, es sábado de la segunda semana del tiempo de la cuaresma. Se termina esta segunda semana del tiempo de la cuaresma. Yo no sé ustedes, pero yo lo que estoy sintiendo en el corazón, lo que estoy pensando es, se nos está acercando la Semana Santa y con esta crisis mundial, de esta pandemia, de este COVID-19, de este coronavirus, pues estamos todos a la zozobra, ¿no? Estamos con miedo de si realmente vamos a poder llegar a la Semana Santa. Ojalá que sí. Yo espero que todos los países estén tomando medidas que son precautorias, ¿no? Hay algunos que ya evidentemente la situación es alarmante, lo que está pasando en Italia, en España, en Francia, en China ya parece ser que se va regulando un poquito más la situación, pero es Europa, así lo declaraba la Organización Mundial de la Salud, perdón, que decía que el foco ahora, el problema, el epicentro de la crisis está en Europa. Y bueno, nuestros países en América Latina, en toda América, deben ser prudentes, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir esas instrucciones. Si toca hacer algún sacrificio, ceder frente a alguna cosa, disminuir el número de las reuniones por las aglomeraciones de personas, hagámoslo. Y yo lo que les digo de entrada, de todo corazón, aquellos que son adultos mayores, por favor no se arriesguen. Los queremos entre nosotros. Su sabiduría es imprescindible para el crecimiento y la madurez de los que tenemos un poquito menos de años. Así que yo les pido por favor no se arriesguen, los que ya saben que tienen alguna condición previa, ¿no? Alguna enfermedad crónica, no se arriesguen, no vayan a lugares tan concurridos, quédense en su casa, traten de ver que los hermanos puedan, dennos la oportunidad de servirles de otra manera, pero no se arriesguen por favor. Y luego esas medidas de prevención, el lavado de las manos, el no pues acercarnos y tocarnos en los saludos, los abrazos y estas cosas, pues bueno, suprimámoslo. Igual que en la Santa Eucaristía, debemos suprimir todas las cosas que nos generen la posibilidad de algún tipo de contagio. Así que yo les animo, es un tiempo, sí, es tiempo de cuaresma. ¿Lo vamos a vivir de una manera un poquito diferente? Claro que sí, pero lo vamos a vivir. Y vamos a vivirlo en la gracia del Señor y con la esperanza en el Señor. Fíjense, no tenemos memorias obligatorias. A mí me hubiese gustado tanto hablar hoy de el beato Jacobo Cusmano, Giacomo Cusmano. Él nace, fíjense bien bonito, porque él nace un 15 de marzo y va a morir un 14 de marzo, o sea, un día antes de su cumpleaños en esta tierra, apareció su cumpleaños en el cielo, porque es un personaje interesantísimo. Es el fundador de la congregación de los siervos, de los misioneros siervos y siervas de los pobres, porque él primero fue médico, fíjense, o sea, él quedó huérfano muy pequeño y entonces fue su hermana mayor realmente la que le educó, llega médico, pero siempre en su corazón estaba ese deseo de servir y servir más, se hace ordenar sacerdote y ya, les digo, se dedica. Yo me acuerdo haber leído en algún momento lo del Boccone dei Poveri, o sea, piensen, es como un saco grande donde se mete comida para los pobres. Y entonces él aquello lo promovió, la Casa de los Pobres, ahí en Palermo, en Sicilia. El trabajo de él es extraordinario. Va a morir en 1888, un 14 de marzo, y bueno, será beatificado por San Juan Pablo II en 1983. Yo no entiendo por qué todavía no han alcanzado a declararlo, a canonizarlo, porque realmente yo pensaría que ya debería de haberlo sido. Hay una devoción grande en algunos lugares, sobre todo en Sicilia, a él. Es que ahí fue donde conocí su figura precisamente haciendo un viaje hace ya muchos años y en alguna iglesia que entré me topé con eso. Yo no conocía nada de él y entonces me puse a leerlo y agarré un panfletito de los que habían ahí y me llamó la atención de este sacerdote que había sido primero médico y que luego pues se dedicó completamente al servicio de los pobres. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al fondo del mar nuestros delitos. Esto ya prepara la lectura, no sé cómo llamarle, el Evangelio del día de hoy es
la página más bella de todo el Evangelio? No sé, no sé si lo es, para mí lo es una de las páginas más bellas de todo el Evangelio. El relato del mal llamado hijo pródigo, del hijo perdido, hay que decirlo, pero es que esto es lo que lo prepara. Es esto lo que lo prepara. No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Dios no se cansa de perdonar. Yo les pido mil disculpas que ayer se me olvidó decirles, se me fue por alto, que estaba de aniversario el Papa. 7 años el Papa Francisco entre nosotros. ¿Cómo los ha sufrido, Dios mío? ¿Cómo los ha sufrido? Tanto ataque, pero es lo único que nos ha querido enseñar. Es el rostro de un Dios misericordioso, el rostro del Padre de la parábola tan extensa que nos toca leer el día de hoy. Te complaces en ser misericordioso. La alegría de Dios es la misericordia, porque misericordia es un nuevo nombre. No se nos olvide. Bueno, leamos el Evangelio mejor porque es un poquito extenso. Lucas capítulo 15, ya lo saben, leemos el versículo 1 y 3 para introducirlo y luego del versículo 11 al 32. Insisto, es un texto bastante larguito, ya lo conocen, pero vamos, que cuesta leerlo de nuevo. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya, díganme, ¿no es una de las páginas más bellas del Evangelio? Díganme si esto no es el centro del corazón de Dios. Dios que busca al perdido y al que nunca se ha ido, pero es un cobarde, por eso nunca se ha ido, y los llama hijos. Él no hace distinción. Él en ningún momento trata a uno o al otro de manera distinta, sino que a los dos, al perdido, insisto, y al que nunca se fue, los trata igual, con la misma ternura y la misma misericordia. Y entonces, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tan hijos perdidos somos o qué tan hijos soberbios, mayores, fariseos somos? O sea, ¿dónde andamos? Porque esta opción se nos presenta como una manera, y a veces somos los dos, ¿no? A veces a rato somos una cosa y a rato somos precisamente lo contrario, digámoslo así. Y entonces, ¿en qué nos vamos a centrar el día de hoy? Miren, yo siempre me cuestiono por qué la iglesia hace que leamos este texto un sábado. Si el sábado, perdónenme, hay menos misas, porque ya las misas de víspera, las misas de la tarde, ya son misas de eso, son de víspera, son de misa del domingo, del tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Entonces, ¿por qué el sábado? Este texto habría que colocarlo siempre en algún día espectacularmente importante, ¿no? Para que lo volvamos a escuchar. Pero probablemente no. Es que los evangelios, pero todo lo que vamos escuchando a lo largo de la Cuaresma,
debe acercarnos al corazón de Dios, leerlo al final de la segunda semana, cuando ya vamos a empezar los escrutinios. Mañana es el primer escrutinio, según el orden de la preparación de los catecúmenos hacia la noche de la vigilia pascual. Pues qué bueno escuchar esto. Entonces yo quisiera pedirles, centrémonos en la figura del Padre. El Padre al inicio no habla. El hijo menor exige algo que no le corresponde y se lo entrega. El hijo menor lo mató. Dame la parte de la herencia. Pues si estoy vivo, ¿por qué me mandas a matar? Ya si yo sigo aquí, estoy vivo. Pero estaba, como dice muy bien los padres de la iglesia, todos los días lo esperaba. Todos los días lo miraba hacia el camino, digamos, por donde él creía que debía volver su hijo. Y claro, en cuanto lo mira moverse, corre a él, corre hacia él. Óigame, ¿dónde quedó su dignidad? ¿Dónde queda la dignidad de Dios cuando nosotros pecamos? ¿Dónde queda, digámoslo de alguna manera, la soberanía de Dios, la gloria de Dios? Cuando usted y yo pecamos, ¿cómo es posible que Dios corra hacia usted y corra hacia mí? No nos lo merecemos, entendemos, no lo merecemos, pero Él sigue corriendo y se nos echa al cuello y nos cubre a besos. Claro, no había coronavirus en esa época y por eso el padre podía besar a su hijo. Pero piénsenlo, o sea, es una cosa extraordinariamente loca. ¿Qué ha hecho el hijo? ¿Qué es lo que ha hecho el hijo pródigo? ¿Qué es lo que ha hecho el hijo perdido? Lo que hizo fue terminar añorando, imagínense, un judío cuidando cerdos, un judío que quiere comer comida de cerdo, comida de puerco, comida de marrano. O sea, no señor, esto es lo más bajo. Pues sí, tocó fondo. Piensen en los alcohólicos anónimos, ¿no? Toca fondo y en el momento de tocar fondo descubre, se ha perdido tanto. Y ese es el detalle. Se los digo claro. Si esta cuaresma no añoramos los brazos de nuestro Padre, no añoramos sus besos, no añoramos las fiestas que prepara, es un experto en hacer fiestas el Señor, si no añoramos la misericordia de Dios, entonces habremos perdido todo el tiempo del mundo. La cuaresma debe representarnos la melancolía, pero no melancólicamente, sino el deseo, el añorar estar con Dios. Si no, no es cuaresma, porque no puede ser Pascua entonces. Si usted y yo nos sentimos ese deseo de que nos revista una vez más el Señor como lo hicieron el día de nuestro bautismo, que nos coloque un anillo en los dedos para recordarnos nuestra dignidad y que no somos esclavos y nos ponga sandalias en los pies, entonces no hemos entendido lo que es la cuaresma. Pero también los hijos fariseos, que somos muchos de nosotros, señalando a los demás y juzgando a los demás, juzgando al hijo que se fue, porque él sí tuvo valor de irse, pero yo no me he movido porque soy un cobarde. Y juzgarlo porque han dado con malas mujeres, a saber cómo se enteró que habían dado con malas mujeres. Es ese tipo de personas que saben todo y que averiguan todo de los demás o que inventan todo. Duele muchísimo cuando uno escucha las barbaridades que a veces se dicen de algunos hermanos sin ningún fundamento. Y a veces salido de boca de personas que uno supondría que por su dignidad, por su ministerio, no deberían de estarlas diciendo. Pero bueno, ahí vamos. Y entonces, nada. Cuidadito, somos fariseos. Cuidadito, somos hijos mayores. No queremos entrar. Queremos un cabrito. Fíjense, el término cabrito en este caso se refiere ¿a qué? Aquel becerro de oro. ¿Ya? Algunos nos hemos endiosado o hemos endiosado nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestro partido político, nuestra manera de ver las cosas. No, por eso añoramos. No queremos un becerro. Lo que queremos es un cabrito. Lo que queremos es, sencillamente, este becerro de oro. ¿Ya? Y por eso nos quejamos de ello. Nos quejamos de Dios porque es bueno. Nos quejamos de Dios porque es misericordioso. Dios no debe ser así. Dios no puede permitirse el derecho de ser bueno con los que andan perdidos. Oremos, terminemos este sábado de la segunda semana de Cuaresma. Me dijeron, Padre, que lejos de ti se encontraba la vida verdadera. Me convencieron totalmente para marcharme lejos, con rumbo desconocido a los espacios infinitos. Malgasté mi vida sin conseguir lo que buscaba. Las cosas me decepcionaron, no lograron en mí ni un gramo de felicidad. Una noche, mirando estrellas, me acordé de la casa de mi padre, de cuántos criados de mi padre tenían en abundancia lo que yo ahora mendigaba. Y me levanté, con el deseo de volver al hogar. Cuando me acerqué, mi padre desde lejos me esperaba y me abrazó con toda su ternura. Y comprendí entonces que no había dejado de amarme. Amén. Así es Dios. Nunca va a dejar de amarnos. Nunca. Que Dios les bendiga a todos. Feliz fin de semana para todos.